mayores resistencias es precisamente el nuevo titular de Educación, el profesor Cadillo. Pero, ¿qué implica declarar en emergencia la educación? ¿Se justifica? ¿Y cuáles son las prioridades, sin duda, que vienen por delante con o sin emergencia? Le damos la bienvenida a Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, y le planteamos esta primera pregunta. ¿Cómo está, Marita? Gracias por estar con nosotros. ¿Es necesaria la declaratoria de emergencia del sector educación en el Perú? Buenas noches. Buenas noches, señor Chávez, y a su audiencia, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en efecto, en los 18 meses, ya vamos por 18 meses en los que los estudiantes no han podido regresar a sus centros educativos, o sean estos de educación básica o universitarios, en la educación superior en general, y esto tiene impactos muy grandes, no solo sobre los aprendizajes de los estudiantes, sino también sobre su bienestar, y en algunos casos, en un porcentaje que es de todas maneras de preocupación del país, hay estudiantes que han tenido que interrumpir su trayectoria, sus estudios, por diversas razones, como por no tener acceso, por ejemplo, a Internet como para poder conectarse a través de ese medio con las clases, o incluso con dificultades para hacerlo a través de la televisión o la radio, ¿no? Entonces hay efectos, hay impactos negativos que han tenido estos 18 meses de interrupción de estudios, y por lo tanto creo que todo el país comprende que hay razones como para poner atención prioritaria a recuperar lo que puede haberse perdido, o también profundizar lo que se puede haber ganado en aprendizajes durante este tiempo. ¿Una declaratoria de emergencia contribuiría en todo caso en esa situación? Bueno, las declaratorias de emergencia lo que hacen es dar atribuciones o competencias especiales al sector para tomar medidas frente a una situación crítica, ¿no? Entonces, lo que no sabemos, porque el presidente efectivamente anunció la voluntad de declarar en emergencia el sistema educativo, pero no especificó los motivos o los objetivos que esta declaratoria de emergencia tendría. El Consejo Nacional está planteando, digamos, 7 medidas urgentes, y esperamos que ellas ayuden también, o sea, consideradas dentro de la declaratoria de emergencia. ¿Puede formular rápidamente esas siete medidas, si es tan amable? ¿Cómo no? La primera es el retorno a clases de los estudiantes, tanto de educación básica como de educación superior. Después puedo especificar qué condiciones tenemos que asegurar para que ese retorno sea seguro, gradual y voluntario también, ¿no? Con la anuencia y con la aprobación no solo de las autoridades y de los directores de las escuelas, sino también de las familias. Eso es muy importante. Una segunda medida tiene que ver con articular, digamos, el trabajo que hace el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para, digamos, confluir en acciones que permitan que ese retorno a clases cumpla con todas las condiciones que requiere y que después puedo especificar. También nos preocupa mucho el incremento de la violencia, no solo en los hogares, sino también en otros espacios, ¿no? Hay evidencias de incremento de violencia, y el sector educación, junto con otros sectores, tiene que actuar decididamente para rebajar y controlar esos episodios de violencia, ¿no? También estamos preocupados por el presupuesto, ¿no? El Ejecutivo este mes tiene que entregar su proyecto de presupuesto al Congreso, y esperamos que este presupuesto se concentre en particular en crear todas las condiciones para el retorno seguro de estudiantes de básica y superior a sus clases, y también para enfrentar, digamos, gastos extraordinarios que se van a tener por esta acción, como por ejemplo, menciono algunas, la inversión en mejorar la educación híbrida o la educación semipresencial o mixta, como podemos llamarla con términos más conocidos para todos, de modo que combinen, las escuelas puedan tener las condiciones para combinar
días de clase presencial con actividades a distancia para los estudiantes. Eso implica, o sea, digamos, hacer extensiva la educación híbrida a todo el país y a todas las regiones, implica inversión importante, por ejemplo, en equipos, pero no solo en equipos, en capacidades para los docentes y los directores para poder combinar ambas metodologías de enseñanza y preparar a los estudiantes también para un tipo de enseñanza a la que no están habituados todavía a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? También tenemos que incrementar el presupuesto porque ha habido traslado de niños y adolescentes de escuelas privadas a las escuelas públicas, y entonces hay que crear espacios, aulas, para recibir a todos esos estudiantes, además con todos los cuidados que hay que tener para evitar, digamos, una tercera ola que implica el distanciamiento, la ventilación, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Todo eso tiene que estar instalado en todas las escuelas y eso implica una inversión de presupuesto también para cuidar su bienestar y cuidar su salud, ¿no? Entonces el tema presupuestal es de gran importancia, se va a debatir en el Congreso en los próximos meses y esperamos que el sector educación, así como el sector salud, tengan una prioridad en las decisiones de inversión pública el próximo año. Qué duda cabe. Ahora estamos hablando, sí, ¿hay algo que añadir ahí, por favor? Sí, lo que quería indicar es que al Consejo le importa, digamos, las medidas que ha planteado son las medidas para los primeros 180 días, los primeros 6 meses, que deben concentrarse en preparar las condiciones para que el próximo año escolar tenga todas estas condiciones que después vamos a conversar sobre ellas, que se requieren para que los estudiantes puedan recuperar los aprendizajes perdidos, puedan regresar a estar en interacción con sus maestros y con sus compañeros, en interacción con otros adultos, que son interacciones que son vitales para el aprendizaje, ¿no? Con materiales y con equipos también. Es cierto, ahora más allá de todo lo que hay que trabajar hacia adelante, ya la emergencia como tal se está viviendo, ya el impacto de la pandemia en la educación es todavía de pronóstico reservado y como usted señala, las prioridades están clarísimas. Yo le quería preguntar si ustedes tienen información de cuánto hemos avanzado en la vacunación de personal docente y administrativo, porque de todas maneras hay un porcentaje que ya va entrando en los grupos etarios que han ido avanzando, pero me imagino que hay todavía una cantidad importante que todavía no han sido vacunados. ¿Qué información tenemos al respecto? Exactamente. A julio, la información que tenemos proporcionada por el Ministerio de Educación y por el ministro, digamos, en sus presentaciones públicas, a julio habían 260.000 docentes vacunados, ¿no? Eso implica que estamos cerca del 50%, aproximadamente el 50% de docentes vacunados, porque hay, digamos, entre 550.000 y un poco más de docentes en el país, ¿no? Cerca, digamos, nos vamos aproximando a los 600.000 docentes, si incluimos no solo el sector público, sino también el sector privado y los docentes contratados, porque todos ellos tienen que ser vacunados, ¿no? Entonces nos estamos aproximando al 50% de docentes vacunados, ya sea por esta medida de vacunar en primer lugar a los docentes, como por grupos etarios que se ha ido avanzando, porque el promedio de edad entre los docentes es 45 años aproximadamente, ¿no? Y entonces ya estamos aproximándonos a que el grueso o el promedio de los docentes estén vacunados. Y por supuesto ya en los próximos meses también tendríamos que ver cómo va a ser el tema de vacunación de alumnos, ¿no? Ya en varios países se está comenzando, ¿no?, a vacunar y obviamente a los adolescentes que ya están incluidos dentro del padrón y seguramente en los próximos meses ir avanzando con los menores, ¿no?, que es inevitable también. Exactamente. Bueno, en el caso de los adolescentes, se ha empezado con la vacunación de 12 a 17 años con comorbilidades, ¿no? Esto después se va
probablemente. Lo que pasa en el caso de los niños más pequeños es que todavía no hay vacunas completamente probadas, digamos, que tengan un efecto ya analizado y comprobado en los niños más pequeños, ¿no? Entonces, todavía no tenemos anuncios del gobierno sobre la primera infancia. Y este es un grupo que efectivamente también es uno de los grupos que ha tenido mayores impactos también con el problema del cierre de las escuelas, porque a esas edades los niños evidentemente no se concentran frente a una pantalla de televisión. Los niños pequeños tienen que tener actividades lúdicas, mucho movimiento, es una forma de educación que varía, digamos, en un conjunto de actividades. Bien. Y además necesitan actividades al aire libre y esto no se ha podido hacer salvo en casos, digamos, en algunos casos especiales, pero los niños, la primera infancia, por eso es que parte de los maestros y los docentes de primera infancia reclaman tanto que también se dé prioridad a los niños pequeños, ¿no? Perfecto. Lo que estamos enfrentando entonces son urgencias. Más adelante seguramente podremos conversar sobre las metas, los alcances y lo que le falta avanzar, qué duda cabe, a la educación en nuestro país. Gracias, Marita Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, por acompañarnos y poner estos acentos que ojalá en el Ministerio de Educación ya estén tomando nota. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último.